¿Alguna vez te has preguntado qué sucede exactamente cuando retiras por completo tu atención de una mujer específica? ¿Qué eventos se desencadenan, qué consecuencias se producen, qué cambia en la dinámica entre los dos cuando tu atención, que antes estaba disponible de manera constante, ahora está completamente retirada sin posibilidad de negociación, y sin la puerta entreabierta que la mayoría de los hombres deja por si acaso? La mayoría de los hombres nunca experimenta las consecuencias reales y completas de retirar su atención de manera total. Lo que hacen en cambio es algo que parece similar pero que produce efectos completamente diferentes. Siguen dando atención parcial. Siguen respondiendo ocasionalmente aunque tarden más de lo habitual. Siguen dejando esa puerta entreabierta, ese pequeño margen de acceso que le comunica a ella que si decide entrar, la entrada sigue disponible. Y mientras esa puerta permanece entreabierta, mientras hay aunque sea una pequeña corriente de atención fluyendo en su dirección, las consecuencias de la retirada real nunca llegan. Porque las consecuencias que voy a describirte hoy no son las consecuencias de reducir la atención. Son las consecuencias específicas de retirarla de manera absoluta y permanente, de una manera que es completamente inequívoca para ella, de una manera que no deja espacio para la interpretación de que tal vez estás ocupado o tal vez estás esperando el momento correcto o tal vez si ella hace la cosa correcta la atención va a regresar. Cuando retiras tu atención por completo, cuando es absolutamente claro que ya no estás invirtiendo energía emocional en esa dirección, cuando tu indiferencia es total y sostenida en el tiempo, se desencadena una serie específica de eventos que son predecibles, que tienen una lógica psicológica muy bien documentada y que son más poderosos en sus efectos de lo que la mayoría de los hombres imagina. Hoy voy a revelarte las 10 cosas específicas que suceden cuando retiras por completo tu atención de una mujer. Son las consecuencias inevitables de la ausencia total de tu inversión emocional, explicadas con el respaldo de la psicología del comportamiento y de la sabiduría estoica que ha entendido estos mecanismos durante siglos. Y antes de continuar, si retiraste tu atención de alguien específico por razones de paz mental y claridad, y reconoces en lo que estoy describiendo algo que has vivido, o estás viviendo, déjame en los comentarios las palabras retiré mi atención. Esa frase es tu declaración de que priorizaste tu energía emocional sobre la necesidad de ser visto o validado por alguien que no valoraba lo que tenías para ofrecer. La primera cosa que sucede cuando retiras por completo tu atención es que la dinámica de poder en la relación se invierte de manera completa e inmediata. Para entender por qué esto sucede con tanta consistencia, necesitas entender primero qué es lo que crea la dinámica de poder en cualquier interacción entre dos personas. El poder en una relación, sea del tipo que sea, siempre fluye hacia la persona que tiene algo que la otra quiere y que puede elegir dar o retener. Cuando estabas dando atención de manera constante, quien tenía el poder era la persona que la recibía. Tenía el poder de aceptarla o rechazarla. Tenía el poder de valorarla o ignorarla. Tenía el poder de usarla como le convenía o de descartarla cuando no le era útil. Tenía el control completo sobre cómo esa atención afectaba la dinámica entre los dos. Y tú, como la persona que la daba, eras el que dependía de su respuesta para determinar si la inversión había valido la pena. Pero cuando retiras la atención de manera completa, ese flujo de poder cambia de manos de manera instantánea. Porque ahora ella quiere algo que tú controlas de manera absoluta, tu atención. Y tú has dejado en claro que no está disponible. Lo que ocurre en términos concretos es que ella pasa de una posición de poder, donde podía aceptar o rechazar lo que llegaba sin costo para ella, a una posición de necesidad, donde lo que quiere no está disponible y no hay ningún mecanismo claro para recuperarlo. Antes controlabas y aceptaba tu atención. Ahora necesita que le des algo que ya no está accesible. Marco Aurelio en sus Meditaciones escribió que si algo externo te causa dolor, no es eso lo que te molesta sino tu propio juicio al respecto. Y lo que ocurre cuando retiras tu atención es que ella tiene que ajustar su juicio sobre el valor que ocupa en tu vida. Antes asumía, de manera automática y sin cuestionarlo, que su posición en tu escala de prioridades era alta. Que tu atención seguiría llegando independientemente de cómo respondiera a ella. Ahora tiene que reconstruir ese juicio desde cero, y el proceso de reconstrucción no es cómodo. Lo que verás en términos de comportamiento observable es que las conversaciones que antes iniciabas tú ahora, si ocurren, las inicia ella. Que las dinámicas de quien busca a quien se invierten de manera visible. Que en los contextos donde hay contacto inevitable, su actitud hacia ti cambia de manera notable. Donde antes podía ser indiferente o distante porque podía permitírselo, ahora es más atenta, más consciente de tu presencia,
más interesada en capturar algo de esa atención que ya no fluye hacia ella de manera automática. El equilibrio de inversión emocional se invierte. Antes la inversión venía mayoritariamente de tu lado. Ahora, si hay inversión emocional en alguna dirección, viene de ella intentando recuperar lo que se fue. La segunda cosa que sucede es que ella comienza a perseguir activamente lo que perdió, mostrando comportamientos que antes estaban completamente ausentes en su manera de relacionarse contigo. Este es uno de los efectos más visibles y más documentados en la psicología del comportamiento relacional. Cuando tu atención era constante y predecible, no había ninguna razón desde su perspectiva para perseguir nada. Tu atención llegaba sin esfuerzo de su parte. Era parte del paisaje de su vida, algo que estaba ahí de la misma manera que el aire. Y las cosas que están ahí sin esfuerzo no se persiguen. Se dan por sentadas hasta que desaparecen. Cuando retiras la atención de manera completa, cuando es inequívocamente claro que no está disponible bajo ninguna circunstancia, algo en su sistema de evaluación registra la pérdida como real. Y esa percepción de pérdida real activa el comportamiento de búsqueda que la disponibilidad constante había hecho completamente innecesario. Empieza a iniciar conversaciones donde antes esperaba pasivamente que fueras tú quien lo hiciera. Busca excusas para el contacto en situaciones donde antes ignoraba o minimizaba tus intentos de acercamiento. Muestra interés activo en tu vida, en lo que estás haciendo, en cómo estás, en qué ha cambiado para ti, en un nivel de curiosidad sobre tu existencia que antes simplemente no existía. Pregunta a personas que tienen conexión con los dos sobre ti, buscando información indirecta sobre tu vida actual cuando el acceso directo ya no está disponible. Epicteto enseñó que no son las cosas las que nos perturban sino nuestras opiniones sobre ellas. Y lo que ha cambiado en esta situación es su opinión sobre el valor de tu atención. Antes su opinión era que era abundante, barata y siempre disponible. Esas son exactamente las características que hacen que cualquier cosa carezca de valor percibido en la mente humana. Ahora su opinión es que es escasa, que no está garantizada, que requiere esfuerzo para acceder a ella si es que ese acceso es posible en absoluto. Y esa nueva opinión genera el comportamiento de persecución que la abundancia anterior hacía imposible. Puede manifestarse en apariencia mejorada en contextos donde sabe que vas a estar presente. Puede manifestarse en menciones indirectas a través de terceros. Puede manifestarse en presencia en lugares donde hay probabilidad de coincidencia. El esfuerzo que antes no invertía porque no lo necesitaba, ahora lo invierte porque la ausencia de ese esfuerzo ha quedado en claro que no produce ningún resultado. La tercera cosa que sucede cuando retiras tu atención de manera completa es que tu valor percibido en su mente aumenta de manera dramática e inmediata. Y esto es un fenómeno que tiene una base psicológica sólida en la teoría de la escasez y en la manera en que el cerebro humano evalúa el valor de cualquier cosa, desde bienes materiales hasta conexiones emocionales. El principio es consistente, lo abundante se devalúa y lo escaso se valora. Es una ley del comportamiento humano que opera de manera automática e inconsciente. Cuando dabas atención de manera constante estabas comunicando una cosa de manera involuntaria pero inequívoca, tu atención es abundante, está siempre disponible, no requiere ningún esfuerzo particular de mi parte para obtenerla. Y el cerebro de ella, al registrar esa abundancia, la evaluaba en consecuencia. No como algo de alto valor sino como algo que está ahí, que se puede usar cuando conviene y dejar cuando no conviene, sin consecuencias. Cuando retiras la atención por completo, la abundancia se convierte en escasez de manera inmediata. Y la escasez aumenta el valor percibido de manera igualmente inmediata y automática. Tu atención, que antes era evaluada como ordinaria porque era omnipresente, ahora es evaluada como valiosa precisamente porque ya no está. Lo que ocurre en su mente como resultado de este cambio en la percepción de valor es una serie de ajustes en cómo te ve que son notables en su consistencia. Los aspectos de tu persona que antes ignoraba o a los que prestaba mínima atención ahora los nota. Las cualidades que antes minimizaba o daba por sentadas ahora las valora retroactivamente, con la conciencia de que las tenía disponibles y no las aprovechó. Te compara favorablemente con otros hombres que le dan atención de manera libre y sin restricciones, porque esa comparación le hace evidente el contraste entre quien valora su tiempo y quien lo regala. Séneca escribió que no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y ella reconoce en ese proceso de valoración retroactiva, que perdió tiempo cuando tu atención estaba disponible y no la valoró como correspondía. Ese reconocimiento del tiempo perdido amplifica el valor percibido de lo que ya no puede recuperar con facilidad.
La cuarta cosa que sucede es que ella comienza a cuestionar sus propias decisiones pasadas de manera visible, a reexaminar con ojo crítico las maneras en que manejó la dinámica entre los dos cuando tu atención estaba disponible. Este proceso de cuestionamiento retroactivo es una de las consecuencias psicológicas más interesantes de la retirada completa de atención y también es una de las más consistentes. Cuando tenía tu atención garantizada, sus decisiones sobre cómo responder a ella, si ignorarla, si darla por sentada, si usarla de manera conveniente sin reciprocidad, parecían completamente correctas porque no tenían consecuencias visibles. La ausencia de consecuencia hace que cualquier decisión parezca correcta en el momento en que se toma. Pero cuando retiras la atención completamente, la consecuencia de esas decisiones pasadas se vuelve completamente visible. Y la consecuencia visible obliga a un reexamen de las decisiones que la produjeron. Lo que sucede en términos concretos es que verbaliza arrepentimiento con personas de su círculo cercano. Admite de maneras que pueden ser directas o indirectas, que quizás no valoró lo que tenía cuando lo tenía. Reconoce que sus decisiones pasadas no fueron las más inteligentes dado el resultado que produjeron. Busca validación externa preguntando a otras personas si cometió un error, si debería haber actuado de manera diferente, si hay algo que pueda hacer ahora que cambie el resultado. Marco Aurelio escribió que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y su perspectiva sobre sus propias decisiones pasadas cambia radicalmente cuando las consecuencias de esas decisiones se vuelven tangibles. La perspectiva que tenía antes, la de hice bien en no valorarlo, se transforma en la perspectiva de quizás debí reconocer lo que tenía cuando todavía era posible aprovecharlo. La quinta cosa que sucede es que tu ausencia se convierte en tema recurrente en sus conversaciones con otras personas. Este es uno de los efectos más contraintuitivos de la retirada completa de atención, pero también uno de los más consistentes en la investigación sobre cómo las personas procesan las pérdidas relacionales. Cuando estabas presente dando atención, tu presencia era parte del paisaje normal de su vida. No era un tema de conversación porque era algo esperado, predecible, parte de su realidad ordinaria. Las cosas ordinarias no se convierten en tema de conversación porque no tienen nada de notable. Pero cuando retiras la atención de manera completa, tu ausencia se vuelve notable. Y lo notable siempre se convierte en tema de conversación porque el cerebro humano procesa las anomalías de su entorno, las cosas que cambiaron respecto a lo que era normal, verbalizándolas con otros. Lo que ocurre de manera concreta es que menciona tu nombre con una frecuencia mayor ahora que no estás presente que cuando estabas dando atención. Habla sobre ti con amigos y personas de confianza en conversaciones que antes nunca te hubieran incluido. Pregunta a conocidos comunes sobre ti, buscando información sobre tu vida actual, sobre lo que estás haciendo, sobre cómo estás, usando esas preguntas como manera de mantener algún tipo de conexión con lo que ya no tiene acceso directo. Construye narrativas que intenten explicar tu retirada, especulando con otros sobre las razones, creando historias que den sentido a algo que desde su perspectiva no tiene una explicación completamente satisfactoria. Epicteto recordó que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y al retirar tu atención de manera completa, demostraste exactamente eso, que eres dueño de tu propia energía emocional, que decides dónde va y cuándo se retira. Y esa demostración de autocontrol, esa evidencia de que eres el dueño de tu atención y no el esclavo de la necesidad de ser correspondido, es precisamente lo que ella procesa verbalizando con otros. La sexta cosa que sucede es que ella intenta activamente generar celos mostrándose con otros hombres, con la expectativa de que esa estrategia logre recuperar la atención que retiraste. Esta es una de las respuestas más predecibles y más universales ante la retirada completa de atención, y tiene una lógica interna que es completamente comprensible aunque no sea particularmente sofisticada. Cuando tu atención era constante y estaba garantizada, no había ninguna razón estratégica para intentar generar celos. Ya tenía lo que la generación de celos está diseñada a obtener, tu atención y tu inversión emocional. Pero cuando retiras la atención de manera completa, y la estrategia de esperar que regrese por sí sola no produce resultados, el cerebro busca un mecanismo alternativo que pueda producir la respuesta deseada. Los celos son ese mecanismo. La lógica, aunque raramente articulada de manera consciente, es la siguiente: si ve que hay otros hombres interesados en mí, si percibe que podría estar con alguien más, el miedo a perder algo que ya no tiene garantizado podría hacer que regrese su atención. Lo que ocurre en términos observables es que se muestra públicamente con otros hombres en contextos donde hay probabilidad de que lo notes o de que llegue a tu conocimiento.
Publica contenido en redes sociales que hace visible su conexión con otras personas, con un timing que no es accidental sino que está sincronizado con los momentos donde la visibilidad hacia ti es mayor. Observa cuidadosamente cualquier señal de que la estrategia está funcionando, buscando indicios de que tu atención está siendo recuperada por el efecto de los celos generados. Séneca escribió que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y lo que ella imagina es que los celos que está generando van a producir el resultado que busca. Pero la realidad que descubre cuando la estrategia falla, cuando la respuesta que esperaba no llega, es que genuinamente has retirado tu atención de manera completa. Porque los celos solo funcionan cuando hay cuidado. Solo producen la respuesta de recuperar la atención cuando la otra persona todavía tiene inversión emocional en la situación. Y cuando esa inversión realmente no existe, los celos no tienen dónde apalancarse. El fracaso de la estrategia no solo es frustrante en términos de no haber producido el resultado deseado. Es también una confirmación de algo que su mente resistía aceptar, que la retirada de atención es real, completa y no susceptible de ser revertida por tácticas externas. La séptima cosa que sucede es que tu nombre comienza a aparecer en contextos inesperados y en conversaciones donde antes nunca aparecía. Este fenómeno tiene una relación directa con la manera en que el cerebro humano procesa la pérdida de algo que tenía valor, aunque ese valor no haya sido reconocido plenamente mientras estaba disponible. Cuando dabas atención, tu presencia en su vida tenía un contexto apropiado y delimitado. Aparecías en los contextos donde esa atención se daba y en los que surgían naturalmente de esa interacción. Pero cuando retiras la atención de manera completa, algo paradójico ocurre. Tu nombre aparece en más contextos, no en menos. Porque el proceso de procesar tu ausencia, de entender qué significa y qué implicaciones tiene, es un proceso que se verbaliza y esa verbalización lleva tu nombre a conversaciones y situaciones donde antes nunca habría tenido razón de aparecer. Lo que observarás es que amigos comunes mencionan que habla de ti frecuentemente, que tu nombre surge en conversaciones donde no hay ninguna conexión obvia con lo que se está discutiendo. Que te usa como estándar de comparación con otros hombres, diciéndose o diciéndoles a otros que tal persona no es como tú eras, usando tu recuerdo como referencia para evaluar lo que tiene delante. Que lugares, canciones, situaciones, eventos se convierten en excusas para mencionar tu nombre, como si necesitara mantener tu presencia en el lenguaje de su vida como sustituto de tu presencia real. Marco Aurelio escribió que la mejor manera de ser diferente a quien te causó dolor es vivir de una manera que demuestre esa diferencia. Y tú, al retirar la atención cuando otros la seguirían dando, te diferenciaste de manera clara. Esa diferenciación es lo que genera el impacto que se manifiesta en la frecuencia con que tu nombre aparece incluso en tu ausencia. La octava cosa que sucede es que ella construye narrativas sobre las razones de tu retirada que generalmente te pintan de manera favorable. Este es uno de los efectos más interesantes desde el punto de vista de la psicología cognitiva, porque revela cómo el cerebro humano maneja la disonancia entre la realidad que percibe y la imagen de sí mismo que quiere proteger. Cuando retiras la atención de manera completa, su mente busca explicación para ese comportamiento. Y la manera en que construye esa explicación no es aleatoria. Sigue un patrón predecible que tiene que ver con la necesidad de proteger el propio ego mientras se da sentido al comportamiento de la otra persona. La alternativa que explicaría tu retirada de manera más obvia sería que tomaste la decisión de retirar tu atención porque reconociste que no estaba siendo valorada como merecía y que tu bienestar emocional era más importante que continuar invirtiendo en esa dirección. Pero esa explicación tiene un costo para su imagen de sí misma que es difícil de absorber. La alternativa que el cerebro prefiere construir es una que te eleva a ti sin necesariamente bajarla a ella de manera tan directa. Así que las narrativas que construye tienden a posicionarte como alguien que tiene una vida tan rica y tan llena que simplemente no tiene tiempo para invertir atención en algo que no está completamente disponible para él. O como alguien que tiene tantas opciones que puede permitirse el lujo de retirar su atención sin costo aparente. O como alguien que tiene el autocontrol y la fortaleza de carácter suficientes para hacer lo que la mayoría de los hombres no puede hacer. Epicteto enseñó que no son las cosas las que nos perturban sino nuestras opiniones sobre ellas. Y la opinión que ella construye sobre tu retirada es que la hiciste porque tienes fortaleza y valor, no porque ella no te importara suficiente. Esa narrativa la protege a ella de la conclusión más dolorosa mientras simultáneamente aumenta tu valor percibido en su mente. La novena cosa que sucede es que ella experimenta ciclos visibles y predecibles de negación y aceptación sobre la permanencia de tu retirada de atención.
Este proceso es bien conocido en la psicología del duelo y del procesamiento de pérdidas, porque la retirada completa de atención de alguien que la tenía disponible produce en la persona que la recibía algo que funciona de manera similar a la pérdida de cualquier otra cosa que tenía valor. Y el proceso de aceptación de esa pérdida no es lineal. No avanza en una sola dirección desde la negación hacia la aceptación completa. Es cíclico con periodos de negación que se alternan con periodos de aceptación, en un patrón que es observable desde afuera. Lo que ocurre concretamente es que hay días donde niega que tu retirada sea permanente. Actúa desde la asunción de que es temporal, que eventualmente vas a regresar la atención, que la situación es reversible si ocurren las condiciones correctas. Y desde esa asunción de temporalidad hace cosas, intenta el contacto, menciona esperanzas de reconexión, actúa como si el resultado final todavía estuviera por determinarse. Pero hay otros días donde acepta que la retirada es permanente. Verbaliza esa aceptación, actúa con base en ella, parece haber llegado a un punto de comprensión real de que la situación no va a cambiar. Y luego el ciclo regresa a la negación. Séneca escribió que no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Y aceptar de manera definitiva que retiraste tu atención de manera permanente es genuinamente difícil para ella. Entonces su mente oscila entre el atrevimiento de aceptar la realidad tal como es y el retroceso hacia la negación que resulta más confortable aunque sea menos honesta. Lo que hacen observables estos ciclos es su inconsistencia de comportamiento visible para otros. Un día dice que ya lo superó y al siguiente menciona algo que revela que la esperanza de reconexión sigue presente. Esa inconsistencia es la manifestación externa del proceso interno de aceptación que no ha completado su recorrido. La décima y última cosa que sucede cuando retiras tu atención de manera completa es que se crea una asimetría notable y sostenida entre tu estado emocional y el de ella. Tu paz mental mejora de manera significativa mientras su nivel de ansiedad sobre la situación aumenta. Esta asimetría es el resultado directo de la inversión en la ecuación de quién estaba invirtiendo energía emocional y en qué dirección. Cuando dabas atención de manera constante sin reciprocidad apropiada, el costo era completamente tuyo. Eras tú quien gastaba la energía emocional. Eras tú quien experimentaba la ansiedad sobre si estaba siendo valorado, sobre si la inversión tenía algún sentido, sobre si las señales que recibías indicaban reciprocidad o simplemente conveniencia. Toda esa carga emocional estaba en tu lado de la ecuación. Cuando retiras la atención de manera completa, esa carga emocional no desaparece. Se transfiere. Deja de estar en tu lado de la ecuación y aparece en el de ella. Tú dejas de gastar energía emocional en una situación que no la estaba valorando. Tu bienestar mejora de manera que es visible para las personas que te rodean. Tu claridad mental aumenta. Tu energía, que antes se drenaba hacia una dirección que no producía retorno emocional, ahora está disponible para cosas que sí producen valor en tu vida. Amigos y personas cercanas notan que estás mejor, que hay algo diferente en tu manera de estar en el mundo, que la ausencia de esa inversión emocional no te ha dejado vacío sino más completo. Marco Aurelio escribió que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y la calidad de tus pensamientos mejora de manera directa cuando dejas de invertirlos en una situación que no los valoraba. En el lado de ella, ocurre lo opuesto. La ansiedad que tú experimentabas, que provenía de no saber si tu inversión tenía valor y si la situación iba a algún lado, aparece ahora en su experiencia. La incertidumbre sobre qué significa tu ausencia, sobre si es posible revertirla, sobre lo que perdió o no perdió, sobre si las decisiones que tomó cuando tu atención estaba disponible fueron las correctas. Todas esas preguntas generan una ansiedad que es observable por quienes la rodean. Otros notan que está más preocupada, que verbaliza preguntas que antes no hacía, que hay algo en su comportamiento que refleja una preocupación que antes no existía. Y esa inversión de la ansiedad, el hecho de que ahora sea ella quien la carga y tú quien vive sin ella, es lo que los observadores externos perciben como la señal más clara de que la decisión que tomaste fue la correcta. Hay algo que es importante nombrar de manera explícita antes de cerrar, porque todo lo que he descrito podría interpretarse de maneras que no son el propósito de este análisis. Entender estas 10 consecuencias de retirar por completo la atención no es un manual para la manipulación. No es una guía para producir deliberadamente sufrimiento en otra persona, ni para usar el conocimiento de estos mecanismos psicológicos como herramienta de control o de venganza. Es algo completamente diferente y más importante que cualquiera de esas cosas. Es validación.
Es la confirmación de que si retiraste tu atención de una situación donde no estaba siendo valorada, las consecuencias que estás observando o que eventualmente vas a observar confirman que la decisión que tomaste era la correcta desde el punto de vista de tu bienestar emocional. Los filósofos estoicos, cuya sabiduría ha resistido el paso de milenios precisamente porque habla a algo permanente en la naturaleza humana, entendieron algo fundamental sobre la energía emocional que cada persona tiene disponible. Entendieron que retirar esa energía de donde no es valorada no es debilidad ni rendición ni incapacidad de sostener una situación difícil. Es sabiduría. Es la aplicación práctica del principio de que tu energía es limitada y valiosa y que merece ser invertida donde produce valor real, no donde se drena sin retorno. Cuando retiras tu atención de manera completa, lo que estás haciendo en su forma más esencial es recuperar el control sobre tu recurso más valioso, tu energía emocional. Estás decidiendo que esa energía no va a seguir fluyendo hacia una situación que no la valora, no porque seas incapaz de seguir dándola, sino porque reconoces que tienes mejor uso para ella. Que hay personas, proyectos, propósitos en tu vida que merecen esa inversión y que producen retorno real. Y esa decisión, aunque en el momento pueda sentirse difícil porque implica cortar algo a lo que estabas acostumbrado, produce el resultado que hemos explorado hoy, la inversión de la dinámica de poder, la activación del comportamiento de persecución, el aumento dramático de tu valor percibido, el cuestionamiento retroactivo de las decisiones pasadas, la aparición de tu nombre en contextos inesperados, los intentos fallidos de generación de celos, las narrativas que te posicionan favorablemente. Los ciclos de negación y aceptación, y finalmente esa asimetría más importante de todas, la de tu paz creciente frente a su ansiedad creciente. Todas estas consecuencias, tomadas en conjunto, apuntan hacia una verdad que la sabiduría estoica ha articulado de maneras diferentes a lo largo de siglos, pero que en esencia siempre es la misma: tu atención es un recurso de valor inmenso. No es algo que deba regalarse de manera indiscriminada a quien no demuestra la disposición de valorarlo. Y cuando la retiras de donde no es apreciada, no solo produces un impacto en la persona que no la valoró. Produces algo más importante para ti: la claridad, la paz y la libertad que vienen de vivir en alineación con tu propio valor en lugar de perseguir la validación de quien no estaba dispuesto a dártela. Mientras otros hombres continúan invirtiendo su atención donde no es valorada, esperando que el tiempo o la persistencia cambie la ecuación, tú has entendido algo que cambia todo. Que retirar la atención de manera completa cuando no es apreciada no es el gesto de alguien que se rinde. Es el gesto de alguien que se respeta. Y el autorrespeto, esa capacidad de reconocer tu propio valor sin necesitar que nadie más lo confirme para que sea real, es la base sobre la que se construye cualquier paz mental duradera. Es el fundamento desde el que todo lo demás en tu vida puede crecer de manera sólida. Tu atención tiene un valor que muchas personas solo reconocen cuando ya no está disponible. Y el hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas leído hasta el final, dice algo sobre dónde estás en este proceso de entenderte a ti mismo y de recuperar la claridad sobre dónde merece ir tu energía. Ese proceso o esa decisión de priorizar tu paz sobre la necesidad de ser visto o validado por alguien que no estaba dispuesto a hacerlo, es exactamente el tipo de sabiduría práctica que los estoicos enseñaron, no como filosofía abstracta sino como manera concreta de vivir. Y vivir desde ahí, desde el lugar de quien sabe lo que vale y no está dispuesto a regalarlo, cambia no solo la dinámica con esa persona específica. Cambia la calidad de todo lo que construyes a partir de ese punto.